Vamos entonces a recibir con un fuerte aplauso nos vamos a Río de Janeiro, a Brasil. Ahí encontramos a un gran amigo y maestro, nuestro gran amigo Nivaldo Osorio, y le damos la bienvenida con un fuerte aplauso. Adelante, Nivaldo Osorio, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias. ¿Todo bien? Todo bien. Aquí siendo las 9:30 de la noche. ¿Qué hora es allá, Nivaldo? Ahora son 4:30 de la tarde. Fantástico. Adelante, Nivaldo, con tu superponencia. Muchas gracias. ¿Puedo compartir la pantalla? Ese es un tema que debería ser tratado en 4 o 5 horas, pero solamente una idea, ¿no? Son los emprendedores en la transición planetaria, ¿no? Hemos sido protagonistas de múltiples tendencias en el área gerencial, como por ejemplo calidad total, el mejoramiento continuo, Kaizen, Kyosei, etc. Todas han aportado grandes cambios luego de su aplicación. Existe la necesidad de vincular al ser humano con su entorno, facilitando su identificación con él. En el budismo enseña sobre el nirvana o la bienaventuranza, en donde se valora la esencia divina de una persona que esté integrado con el ambiente agradable. El empleado se muestra motivado por su entorno, el ambiente le es grato, se siente bien remunerado, gusta de sus funciones, mantiene una relación abierta y franca con sus compañeros, en fin, está en perfecto equilibrio. El individuo no es productivo si el medio ambiente en donde se desempeña le es hostil. Es por ello que un empleado con presiones de tipo económicas, psicológicas y situacionales, sometido a a trabajos en bajas condiciones desagradables, en donde el medio es desequilibrado con altos niveles de contaminación, por ejemplo, auditiva, visual, psicológica. Por eso no es novedad que el medio ambiente desagradable afecta el comportamiento, limitando la productividad, la creatividad y desequilibra la armonía. Las empresas que descuidan la estética del ambiente laboral no pueden esperar más que desaciertos. Cuando el ambiente es agradable, se siente bien remunerado, gusta de sus funciones, mantiene una relación abierta y franca con sus compañeros, en fin, está en perfecto equilibrio. Las empresas no están conformadas por edificios, computadoras, redes, mobiliarios. Esas son herramientas de lo que realmente es la organización. Pero lo más importante es el recurso humano, que eso antiguamente no se daba mucha importancia. Ahora estamos despertando para algo tan especial, ¿no? Me gustaría dar un ejemplo del puente del río Choluteca en Honduras. Creo que es del conocimiento de todos, ¿no? Pero ese puente, con 484 metros de largo, sobre el río Choluteca en Honduras, América Central, ¿no? Y justamente yo trabajé en Honduras también, conozco bien esa parte, ¿no? Es una región famosa por las tormentas, por los huracanes. Entonces, cuando decidieron construir un nuevo puente sobre el río Choluteca, en 1996,
queriam assegurar-se de que suportaria condições climáticas extremas. Se contratou uma empresa japonesa e construíram um puente sólido desenhado para resistir a poderosa força da natureza. Japão, país que também sofre de desastres naturais, utilizou a mais moderna tecnologia para asegurar a robustez e solidez à obra. A construção tomou 2 anos e, quando foi inaugurado em 98, foi considerado um verdadeiro hecho da modernidade para o país. Reflexionando sobre a tecnologia japonesa, quando ocorre um desastre natural, por exemplo, quando se tem uma avalanche, em Japão, para nós outros, Latinoamérica, seria sacar o escombro. Para Japão é mais fácil construir algo para dar a volta e depois sacar com calma. Então, mire a tecnologia japonesa. Então, usariam tecnologias que poderiam superar ou suportar qualquer tipo de desastres naturais. E esse puente, então, foi inaugurado em 1998. O puente de Choluteca, uma maravilha de desenho e engenharia moderna, se abriu ao público em 1998 e, mientras a gente conduzia de um lado para o outro, e assim não poderia evitar de observar a beleza da construção e causava muita alegria para os moradores desse país. O problema é que em outubro desse mesmo ano, o huracão Michi assoltou Honduras. 1.205 milímetros de lluvia caíram em 4 dias apenas, o equivalente a 6 meses de lluvia. Um dos ciclones tropicais mais devastadores que haya atravessado o Oceano Atlântico. Alcançou vento de 290 quilômetros por hora. Havia devastação por todas as partes. O rio Choluteca se desbordou e inundou toda a região. 7.000 pessoas perderam a vida. Todos os puentes em Honduras foram destruídos. Todos menos um. O novo puente de Choluteca permaneceu intacto. Pero havia um problema. Mientras que o puente estava intacto, o caminho que lo conduzia e o caminho que lo dejava foram arrasados, sem deixar rastros de que alguma vez houve caminho por allí. E isso não é todo. A inundação obrigou a Rio Choluteca a cambiar seu curso. Criou um novo canal e o rio agora fluía a lo largo del puente, pero no debajo, sino de un costado. Entonces, aunque el puente fue lo suficientemente fuerte para sobrevivir al huracán, se convirtió en un puente sobre la nada, un puente a la nada. Esto sucedió hace unos 20 años. Pero la lección del puente Choluteca es más relevante para nosotros hoy día, es muy relevante para reflexionar. El mundo está cambiando de forma que quizás nunca hubiésemos imaginado. El puente Choluteca es una metáfora fantástica de lo que nos puede pasar. Nuestras carreras, nuestros negocios, nuestras vidas,
a medida que cambia el mundo que nos rodea. Adaptarse al cambio o sufrir las consecuencias de no adaptarse. Cuando mire su carrera, piense de nuevo antes de tomar otro curso que lo haga más experto en alguna área en vez de ser más experto en su propia área. Esta competencia pronto puede volverse redundante. Antes de gastar dinero y renovar su antigua oficina, tómese un descanso. Si estás pensando en abrir más sucursales en tus empresas, haga una reflexión. Piensa varias veces. Los espacios físicos de oficinas pronto serán caso del pasado. Nuestro desafío es que nos enfocamos en crear la mejor solución para un determinado problema. Y nos olvidamos que el problema en sí puede cambiar. Como el puente fue construido para durar, ¿de qué sirve que algo dure muchos años si se volvió obsoleto? En lugar de construir para durar, debe construir para adaptarse, que es muy importante. Esto podría ser una nueva forma de avanzar. Estamos viviendo en el siglo XXI y a partir de 2020, como si viviésemos todos los días un puente choluteca, con la entrada cada vez más acelerada de nuevas tecnologías. Asegurarse, buscar robustez, pensar en aquí o pensar allí, ahora es muy importante reflexionar. Todo eso debemos estar prontos para los cambios. Estamos viviendo en el siglo XXI y a partir de 2020 es como viviésemos cambios muy fuertes, bruscos. Entonces, primero debemos pensar, ¿qué es mindset? Es la forma de afrontar la vida, la actualidad y las actitudes o configuración mental que tiene cada individuo. El término mindset significa modelo mental. Es la forma en que una persona piensa. Es la configuración de tus pensamientos. Ese modelo es responsable de la forma en que el individuo entiende, ve y juzga todo lo que sucede en su vida. La mentalidad en neurociencia es el conjunto de creencias que guardamos en nuestras memorias y que básicamente dirigen nuestras acciones, nuestras formas de direccionar, de decidir y también nuestras actitudes, nuestros comportamientos. Tenemos aproximadamente 70,000 pensamientos al día. Cerca de 95%, según estudios científicos, son repeticiones de hábitos inconscientes o automáticos, cuyo origen proviene de creencias adquiridas a lo largo de nuestra vida. Y así, el futuro sabemos que es exponencial, y sus retos son de infinitas posibilidades. Por eso, es importante tener mentalidad exponencial. El mundo en el que vivimos hoy se está acelerando exponencialmente
com uma conectividade que impulsiona avanços tecnológicos sem precedentes. Mientras nuestro cerebro sigue trabajando con los recursos limitados que se han archivado a lo largo de nuestra vida, es decir, vinieron del pasado, el mundo avanza con cambios que generan retos que hoy, tenemos que hacer a resolución de problemas requiriendo ciertas conexiones neurales para innovar. Soluciones que vinieron del pasado no siempre resuelven los retos que estamos viviendo. O sea, tenemos un cerebro limitado y lineal. Es ilimitado, pero nuestra manera de utilizar el cerebro todavía es limitada. Vivimos el aquí y ahora, mientras que los desafíos del siglo XXI son exponenciales y requieren una mentalidad exponencial. Esa mentalidad exponencial es necesario comprender que los principios que rigen ese tipo de pensamiento deben ser llevados en consideración. Comprender el contexto exponencial. A cada 18 meses se duplica el rendimiento tecnológico. Y eso significa que si usted no está conectado y sigue ese desarrollo, los nuevos métodos y las nuevas aplicaciones harán que usted y su negocio queden obsoletos en poco tiempo. Entonces, tenemos el principio que rige esa mentalidad. Entonces, comprender el concepto exponencial es de suma importancia, ¿no? Otra cosa muy importante, que es muy importante, es la curva 6D, ¿no? O sea, es indicativo del camino que seguirá su modelo de negocio. Digitaliza productos y servicios, descifra el impacto inicial de la digitalización. No te enganes con el pequeño avance que produce al inicio de la curva 6D. En el ejemplo anterior, duplicar 30 veces, ¿eh? Dependiendo del enfoque, es de suma importancia para ganar millones de dólares, ¿eh? Por eso, todo eso tenemos que hacer grandes reflexiones. Reinventar el modelo, ¿eh? Entonces, ese modelo que debemos seguir de manera actualizada. Si no tenemos esa actualización, vamos a tener grandes perjuicios. Ese modelo es responsable por la forma en que el individuo entiende y juzga todo lo que sucede en su vida. Reinventar el modelo. De suma importancia estar buscando la mejoría continua, comprender el concepto, y también teniendo en consideración que todo es muy limitado cuando se trata de bienes materiales, la tierra es finita, debemos utilizar bien los recursos para merecer un mundo cada vez mejor, ¿tá? Por eso, las empresas basadas en datos deben estar siempre atentas a las innovaciones, actualizaciones, todo eso es de suma importancia también, ¿eh? Existen 3 competencias para que la empresa sea longeva, o sea, que tenga realmente éxito en la vida, ¿no? En su desarrollo empresarial. Entonces, todo eso debemos estar atentos para actualizar siempre nuestra manera de desarrollar las cosas.
A antecipação é de extrema importância. Tá? A agilidade também é muito importante. E também a adaptação é muito importante. Porque estamos em um mundo dentro da transição planetária ou, né, em el momento em que o mundo está acelerando cada vez mais. Né? Por isso, quando se trata de um líder para levar adelante sua empresa, o líder necessita é aquele que vê mais que os demás, ele que vê mais allá de los demás e vê antes de los demás. Por isso, aprender de la experiência significa mirar hacia adentro. Analisar as condições significa mirar hacia afuera. E o mundo está cambiando e estamos observando uma caída do consumismo desenfrenado. Durante muitos anos, fomos manipulados para consumir de maneira desenfrenada, né? A comprar de todo. Também, sempre pensando o que é que tenho que é melhor que do outro. Essa é uma necessidade de vanidade. Cada vez mais a gente está intercambiando roupas, usando menos autos, está mais assim dentro de sua casa, mantendo uma vida mais simples, e as empresas que estão sempre mirando ao consumismo, essas empresas vão ter grandes problemas. Se estima que 95% de las transações monetárias diárias em el mundo se dedicam a ganhar dinheiro com o dinheiro, e só os 5% se usa para facilitar o intercâmbio e o bem e também os serviços. Então, esse tipo de economia também vai ter problemas sérios daqui adelante, né? Outro aspecto da economia espiritual é reconhecer que todos os recursos naturais foram criados por Deus e, de hecho, a Él pertenece. É bom usar os materiais, a matéria, com cuidado e com gratitud, e cambiar nossa maneira, nossa forma de vida, para que dichos errores não se repitam. Então, esses recursos são finitos em el planeta, né? Quando o mundo está unido em la búsqueda del conhecimento e já não luta por el dinheiro e el poder, nossa sociedade poderá conquistar a evolução como hijos de Deus. Agora, estamos mirando, né, sobre o tema de los ODS, né, 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que é uma agenda para 2030. E as empresas que não adaptar-se a esse novo modelo, todas vão ter fracassos. Outra coisa que é muito importante, e as empresas devem adotar o mais rápido possível, é o ambiente social e governança. Né? Isso significa que, quando se trata de inversão desse tema de ESG, para 2025 está previsto atrair 53 trilhões de dólares de inversões, segundo estimativa, ou estima a investigação Bloomberg. Então, significa que as empresas devem mirar de aqui em adelante, né, por a transição planetária, pela essa nova etapa, é tudo que quiser, se não, né, cruzar com o meio ambiente, não vai ter êxito de hora em adelante.
Outra coisa de suma importância, extrema importância também, hoje em dia, nossas vidas e nosso bem-estar dependem cada vez mais de uma realidade mista, que abarca tanto o mundo físico como o digital, razões potenciais para o metaverso. A tendência do mundo está cambiando. A gente quer ser o que não é. A gente lhe gostaria ter outro tipo de vida. As pessoas não estão satisfeitas com sua aparência. O metaverso é um espaço sincrônico e permanente, sem limite, em el mundo de usuários simultâneos. Então, as empresas devem mirar hacia esse ponto também. Há 20 anos, falávamos assim: quando chegar a minha casa, vou entrar na internet. Agora isso é real. Uno entra na internet através dessa evolução do metaverso. Estamos atentos e só assim seremos protagonistas em la nova era, porque aquele que se quedar em el tempo, atascado com seus problemas tão simples, tão linear, então esses vão perder espaço cada vez mais. Nem o mundo de nadie, ou seja, o mundo não é de nadie, o mundo é de todos. O mundo acaba sendo um mundo que uno está reinventando agora, Por isso, quando se abre metaverso, o metaverso não será o mundo, não será mundo de todos, nem o mundo de nadie mais, será o mundo de todos. Todos vão utilizar essa ferramenta tão importante. Finalmente, estamos entendendo a internet. Com ela, as barreiras se caem, o mundo se abre, termina a separação, a união começa. O 82% do uso da internet é para entretenimento, que isso é lamentável. Cada de nós tem uma biblioteca de Alejandría em nosso bolsillo. Então, se não utilizar bem a internet, estamos perdendo tempo, e as empresas que não adaptar a essa nova realidade e não cuidar da gente, do personal, do recurso humano, e não cuidar do meio ambiente, a cada dia vai enfrentar problemas. E assim finalizo. Muitas graças pela atenção e desculpe-me por portunhol. Muchas gracias. Un aplauso fuerte para nuestro amigo Nivaldo Osorio. Excelente, excelente exposición. Muchísimas gracias, Nivaldo, porque siempre nos traes esta nueva perspectiva. Hay que salir de compartir pantalla, hay que darle término a compartir pantalla. Eso es. Un aplauso fuerte para nuestro amigo Nivaldo Osorio, que se conecta desde Brasil. ¿De qué ciudad? ¿En dónde estás, Nivaldo? ¿En qué ciudad de Brasil? Ahorita estou cerca de São Paulo, em Campinas. É uma cidade com... Cerca de São Paulo. 3 milhões de pessoas, a cidade. Está a 1 hora de São Paulo. ¡Qué maravilla! Chicos, nos gustaría escuchar en pocas palabras qué les ha parecido esta superponencia que nos trae nuestro amigo Nivaldo Osorio, que es un gran maestro también para todos nosotros. Escuchemos a Mariana de Argentina. ¿Qué te ha parecido en pocas palabras, Mariana Di Paola, la exposición de Nivaldo? Luego Carmen Soriano, luego también nuestro amigo Omar. No, me encantó, la verdad. Mariana. Que Nivaldo es un genio, y con esta mirada de integrar, de unidad, de ecología, que en lo natural también yo como nutricionista están los verdaderos nutrientes, apostar a esa vida. Así que lo súper felicito, la verdad que un genio y muy claro. Vamos por una vida así, en unión, que no divida. Me encantó la parte de ecología, todo, Nivaldo. Te admiro. Gracias, gracias, gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Mariana.
Excelente. ¿Qué te ha parecido, Laura Tiraboshi y Carmen Soriano, la exposición de Nivaldo Osorio? Bueno, Lauri. enhorabuena. No sé, pensé que me habías preguntado. Bueno, enhorabuena, Nivaldo, porque me parece, no sé, tiene una parte, bueno, es mucho estudio, es muy profundo, hay mucha objetividad, pero tiene una parte profética, Nivaldo, que me encanta y a la vez, si no trabajamos todos juntos por un mundo mejor y sobre todo por un respeto entre todas las especies y por la ecología, por la naturaleza, este mundo, es verdad, se puede ir al garete. Es decir, por eso nos sucedió lo que pasó con esta pandemia, que justamente el virus seguramente fue creado en un laboratorio, pero la Tierra lo apoyó por la necesidad que tenía de limpieza y ahora estamos con estas consecuencias y estos nuevos diálogos que expresó Nivaldo tan, para mí, magistralmente. Para mí es un maestro, un guía, ahora también un guía espiritual, porque a nivel profético parece, y ya no existían los profetas, así que enhorabuena y estoy muy contenta de haberlo escuchado. Lo felicito. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Laura Tiraboshi. Carmencita Soriano, brevemente, ¿qué te parece la... Pues he puesto que me ha parecido grandiosa la exposición porque he tenido ocasión de hablar con él en el networking y ya avecinaba un poquito y la verdad que fascinante, fascinante el que se pudiera llevar a cabo toda esa profecía, que no es una profecía, es simplemente un acto que podemos llegar a conseguir si todos ponemos de nuestra parte. Muchas gracias, Nivaldo. Gracias. A él siempre eterna gratitud, mi amigo Nivaldo. Muchísimas gracias. Quienes quieran contactar con Nivaldo pueden escribir a su Instagram, ¿verdad? Mandarle un mensaje y poder de repente reunirse con él online, virtualmente, cuando gusten. Muchas gracias, Nivaldo. Un abrazo de luz para ti también.